La mañana de sábado del 28 de febrero del 2020, apenas 15 días antes de decretarse el estado de alarma con motivo del decreto del gobierno por infección COVID-19, un grupo de jóvenes de la Iglesia de Murcia leyeron un documento, un manifiesto titulado La Gran Noticia, donde se recogían algunas de las características y circunstancias de nuestro mundo, poniendo de manifiesto algunas de las razones por las que Cristo es la solución a todos los problemas que nos envuelven y la necesidad de cambiar nuestro mundo. Hoy, un año y medio después, me gustaría seguir profundizando en ese pensamiento en homenaje a esos jóvenes y también en homenaje a nuestro maravilloso Jesús. Lo he subtitulado Para cambiar mi mundo, tu mundo y el mundo. Me gustaría enmarcarlo en un texto precioso de Apocalipsis 18:1, en donde el Señor se anticipa al futuro y nos dice que vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue iluminada con su gloria. En el año 1991, un grupo de científicos y naturalistas, amigos de la Tierra, junto con Jonathan Porritt, produjeron un libro fantástico con un eslogan motivador: salvemos la Tierra de tanto destrozo, de tanto saqueo y de tanta falta de respeto hacia la naturaleza. Y efectivamente los gobiernos y los jefes de Estado se han estado reuniendo desde hace años en lo que se denomina la Cumbre de la Tierra, que son encuentros internacionales para poder hablar acerca de este importante tema. La primera cumbre se realizó en Suecia en 1972 y participaron 113 estados. 20 años más tarde, en Río de Janeiro, 172 países y 108 jefes de Estado acudieron. La tercera cumbre tuvo lugar en Sudáfrica en 2002, con 180 gobiernos presentes, y en el 2012, en Río de Janeiro, la última, con 193 países y 100 gobiernos que asistieron. Más recientemente, en el 2015, tuvo lugar la Cumbre de las Naciones Unidas, en donde se acordó esa famosa Agenda del 2030 para el desarrollo sostenible, que vemos muchas veces en muchos lugares con un logo distintivo en la solapa de muchos de nuestros líderes, en donde se recogen efectivamente pues una serie de soluciones, de propuestas que habría que leer con detenimiento, incluso su letra pequeña, para poder realmente valorar esas intenciones, esas buenas intenciones con respecto a nuestro mundo. Lo que ocurre es que ha habido una realidad en nuestro mundo paralela que avanza inexorablemente, y es que son profundos cambios en base a grandes acontecimientos que nos rodean, como por ejemplo el atentado del 11 de septiembre, la crisis financiera del 2008, la cuarta revolución industrial, que según todos los analistas va a impactar la seguridad geopolítica del mundo como nunca antes, incluso sus marcos éticos. Cómo no, la pandemia del COVID-19. Y efectivamente, a la luz de estos y otros muchos acontecimientos que están teniendo lugar cada día en nuestro planeta, pues nosotros tenemos que agradecer a los líderes de nuestro mundo por ese enorme esfuerzo que están realizando para buscar soluciones
a tantos problemas, pero al mismo tiempo queremos manifestar que esas soluciones nos parecen, a nuestro entender, insuficientes por la complejidad del problema que nosotros estamos viviendo, en donde apenas aparece la punta del iceberg. Por ejemplo, la economía depredadora perfectamente documentada que nos rodea, la historia convulsa, pasada y presente en aceleración permanente, con una serie de claves que debemos de analizar para entender bien qué es lo que ocurre y por qué pasa lo que pasa. Los poderes que están trabajando en la sombra en base a agentes e intereses que desconocemos en muchas ocasiones. La fuerza de la mentira y la manipulación que cada vez va en aumento para realmente poder gestionar a su antojo la realidad de nuestro mundo por parte de determinadas instituciones, los intereses que puede haber detrás de esta última pandemia, ocultos, la gran incertidumbre ante el futuro de nuestras democracias y cuáles son los pasos que se están dando para poder acabar con ella. Y lógicamente, pues después de ver todo ello, sería el momento de sentarnos nuevamente y preguntarnos qué podemos hacer para cambiar el mundo tan complejo, tan acelerado, tan difícil de gestionar, con tantísimos parámetros. Así que esa pregunta, para poderla resolver, pues posiblemente deberíamos encerrarnos en las bibliotecas, en las hemerotecas, en las universidades, y eso todo está bien y hay que hacerlo, pero se nos ocurre que por qué en paralelo y simultáneamente no consultamos al fabricante de nuestro planeta qué piensa de todo esto. Si vamos a un libro muy antiguo de más de 3.500 años, que es la Biblia, donde está recogido las intenciones y las instrucciones y el pensamiento y las cartas de amor de Dios para sus hijos y para el mundo, pues nos podemos encontrar con muchas sorpresas, como por ejemplo el encuentro de Dios con Abraham, que era de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, el creador del cielo y la tierra. Anda delante de mí, porque vas a ser el creador de una gran nación de la que se va a beneficiar todo el mundo. Y sé perfecto. ¿Perfecto? Claro. Dios es el creador de nuestro planeta, de la vida, de la naturaleza, y todo lo que había hecho era perfecto, era bueno y en gran manera. El sueño de Dios para el mundo no puede ser menos que eso. El error cero. Un mundo sin egoísmo, sin orgullo, sin prejuicio, sin fanatismo, sin intolerancia, sin racismo, sin violencia, sin armas, sin ejército, sin guerra, sin maldad, sin hambre, sin cárceles, sin mentira, sin fraude, sin envidias, sin maltratos, sin dolor, sin sufrimiento, sin drogas, sin adicciones, sin narcotráfico, sin llanto, sin pobreza, sin esclavos, sin fronteras, sin mafia, sin tiranía, sin corrupción, sin terrorismo, sin tortura, sin conflictos, sin separaciones, sin odio, sin rencor, sin enfermedad, sin muerte, sin cementerios. Ese es el sueño de Dios para nuestro mundo. Es el mundo que Él dispuso, diseñó e imaginó.
Pero eso, ¿cómo se consigue? Si vamos al diccionario de la Real Academia Española, nos encontramos la palabra carácter, que es una señal o marca que se imprime. El conjunto de cualidades y circunstancias propias de una cosa, persona, un colectivo, que lo distingue por su modo de ser u obrar. Y efectivamente nuestro carácter se forma con una serie de valores, que son una serie de características que Dios dispuso en cada ser humano para poder hacerlo feliz y hacer feliz a los que le rodean. La fama es un efluvio, la popularidad un accidente, las riquezas efímeras, solamente una cosa perdura, que es el carácter. Y ese carácter se construye convirtiendo en hábitos cada uno de esos valores humanos. Así que realmente pues resulta muy gratificante recordar cuál fue el dictamen que Dios hizo sobre su siervo Abraham unos años más tarde, cuando habló cara a cara con su descendiente, con su hijo Isaac, y le invitó a hacer exactamente lo mismo, porque él también iba a ser padre de una gran nación. Y además le animó diciendo, mira, porque Abraham, tu padre, oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Hizo las cosas conforme a lo que yo tengo proyectado. Y en el mundo de hoy, pues pasa exactamente lo mismo. Los intelectuales, los profesores universitarios, los psicólogos, los profesores, los filósofos, los políticos, los legisladores, todos están de acuerdo de que existe una serie de normas y valores que tenemos que cumplir para poder hacer más fácil nuestra vida en este mundo. Unos límites que tenemos que respetar. Por eso Dios escribió la Constitución para nuestro planeta Tierra hace más de 3.500 años y esperaba que cada ser humano la respetara, la cumpliera, la viviera y la guardara. 40 años más tarde de proclamarla y de escribirla, Moisés, antes de entrar en la tierra prometida, recordó al pueblo que había oído la voz de Dios hablando precisamente de estos deberes humanos que todos tenemos que obedecer. Les recordó que tenían que poner en práctica todo lo que el Señor les había dicho, sin desviaros de ello para nada, siguiendo el camino que el Señor vuestro Dios os ha señalado, para que os vaya bien y viváis muchos años en prosperidad. Dios nos presenta sencillamente dos caminos con sus consecuencias. En este día pongo al cielo y a la tierra, les dijo, por testigos contra vosotros, de que os he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Escoged, pues, la vida, para que viváis vosotros y vuestros descendientes. El error es lo contrario a la vida. El yin-yang es un principio filosófico y religioso muy extendido que explica la existencia de dos fuerzas opuestas, pero complementarias, que son esenciales en el universo. Y según esta filosofía, ambas energías son necesarias para mantener el equilibrio universal. Pero los errores humanos tienen consecuencias. El abuso, el asesinato, la avaricia, el crimen, el egoísmo, el orgullo, la injusticia, la ignorancia, el rencor, la violencia,
tiene funestas consecuencias para nosotros y para los que son víctimas de nuestra acción. Por eso Dios nos invita a escoger el bien, no el error, no el mal, la bendición, no la maldición, la vida, no la muerte. Pero aún todavía hay más. Thomas Reid, filósofo y sacerdote escocés del siglo XVIII, nos dice que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Y si nosotros tenemos muchas virtudes, pero fallamos en una, nos vamos al abismo. Hace mucho tiempo en la Biblia estaba recogido, porque cualquiera que guarda toda la ley pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todo. El listón efectivamente es muy alto. Error cero en el cumplimiento de nuestros deberes, de nuestros valores y del cuidado de los eslabones de nuestro carácter. Tan importante es esto que Dios diseñó un sistema educativo para Israel y para el mundo en los que pudieran aprender esta tremenda realidad de que el error lleva a la muerte, invariablemente, terriblemente, y que tenemos que huir de ese error y profundizar en los principios de la vida cada día y cada momento, con todo nuestro empeño, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra inteligencia y sabiduría. Y Dios también se empeñó en enviar maestros, profetas, embajadores suyos, para que pudieran instruir al pueblo con el paso del tiempo en estas importantes verdades y enseñanzas. Pero no solamente hizo eso, sino que en un momento determinado Dios personalmente vino a este mundo para enseñarnos cómo se hace. Y dará a luz un hijo, la Virgen, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, de sus errores. Y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Qué fantástico. Dios creciendo día tras día y año tras año en medio de nosotros, desarrollando los pilares, los elementos, los valores, los principios de su carácter. 30 años viviendo con error cero. ¡Qué maravilla! ¡Qué ejemplo! Y he aquí que el Cordero de Dios viene para quitar el pecado, el error, el mal de la gente y del mundo. Pero hizo algo más también, y es mostrarnos cómo se vence al error y al mal. Así que un día el diablo lo levantó y le mostró en un momento todos los países del mundo y le dijo: yo te daré todo este poder y la grandeza de estos países que tú has venido a recuperar, pero que es mío, porque yo lo he recibido y que se lo doy a quien quiera dárselo, y va a ser tuyo si te arrodillas y me adoras. Y Jesús le contestó: la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. ¡Qué descubrimiento! Tenemos un adversario que nos induce al mal y al error. Sucede con el reino de los cielos
como con un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero cuando estaban todos durmiendo, llegó un enemigo, sembró mala hierba entre el trigo y se fue, y el enemigo que sembró la mala hierba es el diablo. Ahí arranca todo. Y ahora tenemos las claves de por qué sufre la humanidad y el ser humano. Porque hubo alguien en un momento determinado que dijo, no te preocupes, no morirás. Es más, serás como Dios y conocerás el bien y el mal. Y las consecuencias de ese engaño, de esa mentira perfectamente camuflada, nos alcanza hasta nuestros días de una forma tremenda, de mil maneras, incluso algunas espectaculares, que atrapan nuestros sentidos, nuestros sentimientos, nos deslumbran, porque desde el principio el diablo ha sido un asesino. Jamás se ha basado en la verdad, porque la verdad no está en él. Y cuando habla, miente, y habla como lo que es, mentiroso y padre de la mentira. Con su caballo de Troya ha entrado en todas las ciudades del mundo y se infiltra o trata de infiltrarse en cada mente y en cada corazón. Y con sus engaños ha inundado nuestra sociedad de problemas y conflictos. Una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, pero sería básicamente una prisión sin muros en la que los presos ni siquiera soñarían con escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud en el que, gracias al consumo y al entretenimiento, los esclavos amarían su servidumbre. Dijo Aldous Huxley en su libro Un mundo feliz. Y efectivamente solamente a través de las Sagradas Escrituras, de la Santa Biblia, nosotros podemos descubrir la mentira camuflada en la verdad que se nos quiere enseñar. Y Cristo vino para enseñarnos cómo enfrentar y detener el mal. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y al anochecer llevaron a Jesús muchas personas endemoniadas y con una orden expulsó a aquellos malos espíritus y también sanó a todos los enfermos. Vino a enseñarnos cómo restaurar en el hombre la imagen perdida de Dios en todas las áreas de la vida, cómo poder volver a llegar a ser perfectos conforme al ideal de Dios. Nos trajo su ideario, sus propuestas, sus valores, su programa de gobierno, sus enseñanzas. Nos mostró cómo desarrollar y construir los pilares esenciales de la vida: la salud, la familia, el orden, el trabajo, la educación, las relaciones humanas, el buen gobierno, la economía. A través del día a día, Él nos enseñó cómo hacerlo. Y viendo a la gente sentía compasión porque estaban angustiados y desvalidos, como ovejas que no tienen pastor. Y les dijo: venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os voy a hacer descansar. La vida de Cristo fue un frenesí de milagros apasionantes y maravillosos. Y nos mostró cómo conectarnos con Dios, comprender y conocer su amor infinito. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, porque este es el más importante en primero de los mandamientos. Estate cada segundo en contacto con Dios, como Él, Cristo, lo estuvo con el Padre. Y el segundo mandamiento es parecido a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué no penséis que he venido a poner fin a las enseñanzas de los profetas, a los principios, a los deberes, a los valores de la ley, sino a cumplirlos? Y si me amáis, guardaréis mis mandamientos.
porque no el que me dice solamente Señor de palabra entrará en el reino de Dios, sino el que cumple la voluntad del Padre. Esforzaos por entrar por la puerta estrecha, aunque muchos vayan por el camino ancho. Recordar, hay un camino hacia la vida y una autopista hacia la muerte, pero hay caminos que al hombre le parecen derechos y al fin de ellos está la muerte. Si os mantenéis fieles a mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo soy el fundamento, los cimientos, el cimiento de la vida, de vuestro edificio, de vuestro carácter. Y todo el que oye mi palabra y hace caso a lo que digo es como un hombre prudente que construye su casa, su vida sobre la roca. Amad a vuestros enemigos, haced con los demás lo que los demás queréis que hagan con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros como yo os amo. No juzguéis a nadie. Perdonad a aquellos que os ofenden. Aunque 7 veces os ofendan, si 7 veces vienen a pediros perdón, debéis hacerlo. Tenéis que ser humildes, sencillos, no altaneros, no soberbios. Os aseguro que si no cambiáis y os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No incitéis al mal, no maltratéis a nadie, no abuséis de nadie, porque cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que lo hundieran en el profundo del mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Ay del hombre que haga daño a los demás. Y el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa. Y el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Cuidado con los ojos, cuidado con las manos, cuidado con los pensamientos. Sed solidarios con el que sufre. Acordaros de los pobres, de los presos, de los ciegos, de los oprimidos. Gestionar bien el servicio al prójimo. ¿Sabéis que entre los paganos los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos? Pero entre vosotros no debe ser así. Entre vosotros, el que quiera ser el primero, que sea vuestro esclavo, vuestro servidor. No os hagáis llamar maestros ni jefes, porque el único jefe es Cristo. Y el más grande entre vosotros debe servir a los demás. No estéis preocupados por lo que vais a comer, beber o cómo os vais a vestir. Buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás ya llegará. Guardaos de toda avaricia, porque la vida no depende de poseer muchas cosas. No acumuléis riquezas en la tierra, acumulad más bien vuestras riquezas en el cielo, porque donde esté tu riqueza, allí estará también tu corazón. No podéis servir a dos amos, no podéis servir a Dios y al dinero, porque ¿qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? Os aseguro que va a ser muy difícil que un rico entre en el reino de Dios si se centra solamente en el dinero, aunque para Dios nada es imposible y puede tocar su corazón y convertirlo en solidario con el oprimido, con el que sufre, con el desvalido. Y va a haber un momento en que Dios va a analizar la vida de cada ser humano. Y en cuanto hayáis hecho algo para vuestro prójimo, es como si me lo hubierais hecho a mí. Normalmente se habla del mapa de los dos mundos, pero en muchas ocasiones ignoramos que uno de esos mundos próspero
también ha crecido a costa del expolio y del saqueo del otro mundo. Y hemos mirado para otro lado. Encontrar el sentido y propósito de la vida es esencial. A veces nos dejamos deslumbrar solamente por el dinero, la fama, el placer y el poder. Y la gente joven a veces rompe los eslabones de la cadena de su carácter. Detrás de todo ello, el pastor Paulsen, anterior presidente mundial de la Iglesia Adventista, manifestó que una de las mayores prioridades debería de ser ocuparnos de nuestros niños y nuestros jóvenes, preguntarnos por qué abandonan la Iglesia, si de alguna forma estamos fallando en las inquietudes que ellos tienen. Y John Wesley Taylor, director asociado de la Educación Adventista Mundial, manifestaba que como seguidores de Jesús no podemos ignorar las necesidades sociales apremiantes. Tenemos que ser mayordomos de la tierra y proteger la creación y la vida que Dios ha hecho. Que tenemos que esforzarnos por transformar las estructuras sociales, construyendo alternativas positivas al mal que existe. Que tenemos que participar de forma activa, no apartarnos sin hacer nada, porque eso es una abdicación que abre las puertas al control político de los que no propugnan valores cristianos. Elena White dejó una cita realmente impresionante, motivando y llamando a los jóvenes a estudiar, a formarse, a llegar a alcanzar puestos directivos, ejecutivos, en las asambleas legislativas y de gobierno de los países. Cristo también nos habló de nuestra misión. Ciertamente la mies es mucha, pero los obreros pocos, así que tenemos que orar para que haya más brazos. Tenemos que ser luz y sal del mundo. La Iglesia debe ser un hogar, una comunidad de refugio, un hospital, un asilo, el lugar más atractivo y cálido del mundo, porque la Iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres y fue organizada para servir. Y su misión es la de anunciar la gran noticia al mundo. Ese es el desafío de la esperanza, reflejar el carácter de Cristo a los demás, para que toda la tierra sea alumbrada con su gloria. Y entonces vendrá el fin. Si los cristianos obraran de acuerdo, unidos, y avanzarán como un solo hombre, bajo la dirección de un solo poder, para la realización de un solo propósito, conmoverían el mundo. Qué desafío tan impresionante tenemos delante de nosotros en España y en nuestro mundo, alcanzar a tantos millones de personas. En estos momentos somos un cristiano por cada 4 habitantes del mundo. Sería muy fácil conseguirlo, pero ¿lo estamos haciendo? Cristo prometió estar con nosotros hasta el último momento. ¿Estaremos fallando los cristianos a Cristo y al mundo? En su libro Consideraciones intempestivas en el año 1876, el mismísimo Nietzsche dejó una declaración que os animo a leerla con detalle y detenimiento. Los manantiales de la religión están cesando de fluir y dejan tras de sí pantanos o estanques. Nunca fue el mundo más mundo y nunca fue tan pobre en amor y bondad. Gandhi
manifestó: considero que el cristianismo occidental en su funcionamiento práctico es una negación del cristianismo de Cristo. Es mi firme opinión de que la Europa de hoy no representa el espíritu de Dios o el cristianismo, sino el espíritu de Satanás. Y con esto no estoy acusando a todos, porque hay individuos, miles, que sí que están levantándose por encima de su entorno y están viviendo el Evangelio de Jesucristo, que a mí me ha impresionado como extranjero que soy cuando lo leí. Y ese sermón de la montaña y las enseñanzas de Cristo son los que han hecho que yo me enamore y ame a Jesús. Alexander Solzhenitsyn, escritor, historiador ruso, premio Nobel de Literatura, dijo: los hombres se han olvidado de Dios y esa es la causa de todo. Estaba hablando de hombres creyentes. Privada de la lucidez divina, la conciencia humana se deprava y ha sido esta depravación la que ha cometido los mayores crímenes de este siglo, empezando por la Primera Guerra Mundial. Michel Onfray, en su libro Decadencia, vida y muerte de Occidente, manifiesta: la potencia de una civilización siempre va pareja con la potencia de la religión que la legitima. Y cuando la religión se encuentra en una fase ascendente, la religión también lo está. Pero cuando la religión decae, la civilización declina. Y cuando la religión muere, la civilización fallece con ella. Y la civilización judío-cristiana europea está en fase terminal. Pero esto ya estaba anunciado hace casi 2000 años. También debes de saber que en los últimos tiempos vendrán días difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos, vanidosos, desobedientes, chismosos, no podrán dominar sus pasiones, serán crueles, buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios, tendrán apariencia de piedad, pero negarán su poder. Amin Maalouf, premio Nobel de Literatura, príncipe de Asturias, se siente abrumado. En la Francia, cuna de la Revolución y de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, creo que el mundo hoy es un lugar mucho más cruel que en la época de Camus. Una sociedad como la nuestra en Francia se siente impotente. Debería ser capaz de poder cambiar a la gente, pero esto no está funcionando. No sabemos qué hacer, no tenemos ni idea. Cuando con los espectaculares avances tecnológicos de la ciencia, este mundo podría ser un paraíso, el mundo parece ir en dirección completamente contraria hacia la destrucción. ¿Cómo es posible que hayamos llegado hasta aquí? Pero la comunidad cristiana apostólica no falló. Los que habían creído por el poder del Espíritu estaban muy unidos y compartían sus bienes y se reunían todos y comían juntos con alegría y con sencillez y alababan a Dios y eran muy estimados por toda la sociedad. Eso sí, utilizando el enorme poder de la oración que está al alcance de cada uno de nosotros, basándonos y basándose en el poder de la palabra, la fuerza de la palabra de Dios, el poder de su Espíritu que transforma las vidas y los corazones y da fuerza para resistir al error y al mal, mediante el poder del testimonio que llena de entusiasmo, alegría y de sentido a la vida y la convierte en una fantástica aventura. Y así el Evangelio se extendió durante el primer siglo y los siguientes, con un enorme poder hasta alcanzar el resto del mundo conocido. La Reforma Protestante
no falló. Desde el corazón de Europa, desde Suiza, se extendió con enormes pruebas, dolores y sufrimiento, haciendo frente hacia un gigante medieval que intentaba aplastarla por todos los medios. Gigantes espirituales basados y anclados en el estudio de la palabra redescubrieron las enseñanzas de Jesucristo una a una y la expandieron por los rincones de Europa a costa de la tortura, del sufrimiento, de la muerte. La ONG Transparencia Internacional clasificó a 180 países y territorios del mundo según la forma en que se percibe que sus instituciones administrativas y políticas son corruptas. Porque ella señala que la corrupción es lo que está contribuyendo a una crisis de la democracia en todo el mundo. Y elaboraron un ranking. Y existen unos países que están a la cabeza de los países más honestos del mundo y lideran todos los rankings del bienestar con su honradez. Son los países en donde menos personas hay en riesgo de caer en la pobreza. Son los países donde menos distancia hay entre los ricos y los pobres. En gasto de salud, en educación, en esperanza de vida. Países donde hay un alto índice de buena gestión política y un bajo índice de corrupción, un alto índice de libertad de expresión. Y esos países, curiosamente, son aquellos donde triunfó la reforma protestante en Europa y aquellos otros países que han copiado sus formas y maneras de gestión. Son países que no se avergüenzan de Jesús y no tienen vergüenza de llevar la cruz de Cristo en su bandera. Son países que, si analizamos el mapa del mundo, están en un amplio contraste con aquellos países que son corruptos a nuestro alrededor. Cuando se cumple poco más de 500 años de la Reforma Protestante, hoy tenemos que rendir el valor, poner en valor que le corresponde a esos miles y miles y millones de cristianos que han tomado ese legado y han trabajado en él. Cristianos de todas las razas, países, denominaciones, ideologías, pero que han abrazado el Evangelio de Jesús en su forma de vida. Cuando hoy nuestro mundo clama y grita para que se respeten los derechos humanos, nosotros tenemos que decir que no podemos construir la casa por el tejado, porque si nosotros respetamos los deberes humanos, los valores humanos, los límites humanos, automáticamente, como ley natural, obtendremos y respetaremos los derechos humanos. El testimonio de las Sagradas Escrituras y de miles de personas a lo largo de toda la historia lo han demostrado. Que en esa gran batalla entre el bien y el mal es posible vencer, no con nuestras propias fuerzas, sino con el poder de Cristo, que es el poder de su Santo Espíritu viviendo en nuestras vidas y nos da la victoria sobre el pecado, el error y la muerte. Dennis Parson, un eminente doctor que dedicó su vida al África a prevenir y tratar enfermedades, ilustraba en sus charlas con esta imagen la importancia de primero prevenir y después tratar. Y nuestro mundo, en estos momentos, desgraciadamente, está
enormemente ocupado en achicar el agua, pero se ha olvidado de cerrar el grifo del origen del mal y del error y del sufrimiento. Ese es un gran desafío que tenemos: vencer el mal con el bien, superar la ignorancia, el prejuicio, la mentira, la manipulación, la injusticia, el fanatismo, el odio, el racismo, el maltrato, el abuso, el rencor, la violencia, la tiranía y la guerra con la propuesta de Cristo. La Fundación SM en España hace 40 años que está trabajando, intentando descubrir qué piensan los jóvenes sobre los elementos fundamentales de la vida, como la salud, la familia, el trabajo, la economía. Y es muy curioso analizar, reflexionar sobre sus preferencias. Pero es trágico ver que en el fondo, en el abismo, solamente un 5,4 de los jóvenes del año 2017 pensaba que Dios era lo más importante de la vida. Y España se convertía en el tercer país con mayor abandono del cristianismo de Europa. A lo largo de los siglos, en nuestro caminar por lo ancho de nuestra geografía, una imagen constantemente se repite. Cuando nos acercamos a un pueblo, lo primero que se ve es la torre y el campanario de la iglesia, porque un templo es un lugar de culto, es un lugar donde se adora a Dios colectivamente, donde se le da las gracias por el regalo de cada segundo de vida que nos concede en su amor infinito y misericordia. Es un lugar privilegiado. Y hay muchos lugares de culto y algunos de ellos están a rebosar, están llenos, pero otros se vacían e incluso se tienen que reconvertir en rocódromos, restaurantes, boutiques, porque han perdido su sentido y su función. La tierra, hace 1500 años que está escrito, ha sido profanada, saqueada por sus habitantes, porque han dejado de cumplir las leyes, han desobedecido los mandamientos de Dios y han violado el pacto eterno. Santiago Martín, sacerdote, en una de sus homilías manifestó: si Jesucristo es Dios, nadie, y nadie es nadie, puede cambiar su doctrina. Pero nos hemos alejado de él, buscando las rebajas. Y tenemos que volver a Jesucristo porque no hay otra opción, porque esto se está acabando o se ha acabado ya. Efectivamente, la edificación del carácter es el más apasionante proyecto para nuestra vida. Y la gran contradicción de nuestro mundo, de nuestra escala de valores, es, como dice Roberto Badenas en su libro Encuentros, darnos por cristianos, llevar la etiqueta de cristianos viviendo al margen de Cristo. Un edificio con sus pilares y estructuras no puede permanecer en pie sin cimientos. Y si estas estructuras y sus pilares están deteriorados, porque entonces viene el colapso y la ruina.
y se cumplen las palabras de Cristo. Pero el que me oye y no hace lo que yo digo es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Y vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se vino abajo y fue un gran desastre. Sin Dios y sin Cristo no podemos vivir. Él dijo, separados de mí nada podéis hacer. Y el mundo de hoy vive el síndrome de la rana hervida, se siente satisfecho y feliz con sus avances y no se da cuenta que la temperatura del agua sigue subiendo. Mientras tanto, las fuerzas ocultas del príncipe de este mundo siguen sus planes en la sombra e intentan buscar aquel líder que puede poner un poquito de orden en medio de todo este caos. Urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial que tenga poder efectivo para garantizar la seguridad y el cumplimiento de la justicia, de la ley y del respeto a los derechos humanos. Pero nosotros ya tenemos nuestro líder, que estuvo con nosotros y venció y terminó su trabajo. En el huerto del Getsemaní, aquella noche, cuando el enemigo le tentó como nunca antes para que se rindiera, para que aceptara el ofrecimiento que le hacía de ser el dueño de este mundo a cambio de honrarle. Él se mantuvo fiel a pesar del terror de verse cara a cara con la muerte. Pero había sido entrenado para la victoria sobre el error y su carácter era perfecto. E hizo frente a la tortura, a la burla, al martirio y a la cruz. Ese es nuestro líder, nuestro único líder, nuestro verdadero líder. La ley del renunciamiento por amor es la ley de la vida para la tierra y el cielo. Y en Cristo se manifiesta el carácter de aquel que mora en la luz inaccesible al hombre. Es nuestro maravilloso Jesús. Un fenómeno excepcional en todos los órdenes, en virtudes, valores, deberes y derechos. Creador, palabra revelada, Maestro Supremo, Salvador, camino, verdad y vida, soluciona todos los problemas, modelo, líder, resurrección, soberano y nuestro Rey. Tenemos una gran noticia. Cristo es la solución para todos los problemas de este mundo, pero si la ignoramos, este mundo se encuentra en un callejón sin salida. Y Cristo está esperando que comuniquemos esta gran noticia para poder volver y poner fin a todo el dolor y sufrimiento. Y tenemos que estudiar cómo transmitirla en un mundo hostil, donde no es fácil. Tendremos que montar un puzzle muy complicado para que se pueda ver con claridad y nitidez la gran noticia y todo el mundo la pueda entender. ¿Estamos listos para aceptar su invitación, rendirnos a Jesús, dispuestos a vivir en un mundo con error cero, renunciar a nosotros mismos, reflejar su carácter? ¿Estamos listos para verlo y abrazarlo, para encontrarnos con él? Stephen Hawking dijo que la raza humana tendrá que salir de la Tierra si quiere sobrevivir. Es más, a su juicio, o abandonamos el planeta en apenas 100 años o estamos condenados a la extinción.
Pero nuestro maravilloso Dios ya tiene preparado el plan de rescate y de evacuación. Si nosotros analizamos las velocidades de la Tierra, son fantásticas. Viajamos en un planeta maravilloso a una velocidad y un ritmo increíble. Velocidad de rotación 1.670 kilómetros por hora, velocidad de traslación 106.000 kilómetros por hora, velocidad con el sistema solar alrededor de la Vía Láctea 792.000 kilómetros por hora, velocidad con la Vía Láctea alrededor del universo 2.160.000 kilómetros por hora. Ni nos enteramos, ni nos damos cuenta, pero eso es una realidad. Y es un juego de niños con la velocidad que vamos a sentir cuando Cristo vuelva. La profecía así lo dice. Vendrá una piedra no tallada con mano humana y pondrá fin a los gobiernos corruptos de este mundo y resucitará a los muertos, porque Él prometió volver otra vez. Es una noticia impactante, un acontecimiento único en la historia de este mundo como nunca antes, un día de encuentro, de felicidad colosal. Qué maravilla poder viajar por el universo con Cristo en la compañía de sus ángeles hasta su casa, donde tiene preparada la gran fiesta para cada uno de nosotros, en un mundo maravilloso, en un viaje de ida y vuelta, para volver a crear un cielo nuevo y una tierra nueva, donde more la belleza, la paz, la armonía, la vida, el error cero, la justicia y la eternidad. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más. Y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y ya no habrá templo, porque Jesús será Dios y santuario en medio de todos nosotros, y el centro del universo. Será nuestro hogar, el planeta Tierra. Yo no me lo quiero perder por nada del mundo, y estoy seguro que tú tampoco. Que Dios nos bendiga en este día y hasta ese momento. Amén y para siempre.